Día 332 de nuestro reto Lee la Biblia este año. ¿Cómo ser inspirado? Escucha esta historia. Hace algunos años, cuenta este entrevistador, dice que él logró entrevistar a dos personas de fe y coraje. Uno de ellos se llamaba Ben Fried. Inspirado por su fe en Jesucristo, ha tomado una actitud valiente contra el régimen injusto asentado en Zimbabue. Como resultado fue golpeado, torturado y obligado a ver a sus ancianos suegros sufrir torturas por las cuales acabaron muriendo. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, él eligió amar y bendecir a los torturadores. El segundo era un pastor de uno de los 60 países del mundo donde todavía se da la persecución física de los cristianos. Había sido encarcelado y en un punto condenado a muerte por ninguna otra razón que su fe en Jesucristo. Sin embargo, a pesar del sufrimiento extremo, rechazó negar su fe. La vida de hombres y mujeres como ellos es muy inspiradora, desafiante y motivadora. Proverbios 29, versículos 1 al 9 dice: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. ¿Conoce el justo la causa de los pobres? Mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Proverbios 29, en los versículos 1 al 9, habla de los campeones de justicia que inspiran. Me inspiran los ejemplos de iglesias, personas y organizaciones que se preocupan profundamente por la justicia para los pobres. En la Biblia hay muchas cosas acerca de las cuestiones de la pobreza y la justicia. La Biblia de la pobreza y la justicia, Poverty and Justice Bible, resalta más de 2000 versículos que nos abren los ojos a estos problemas. La justicia realmente importa. Con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos, lo destruye. Es terrible vivir en un lugar donde el soborno a jueces y políticos es normal. Como leemos en The Message, un líder de buen juicio da estabilidad. Un líder explotador deja un rastro de desechos. Aunque ningún sistema de justicia es perfecto, es un privilegio vivir en un país que tiene un buen sistema de justicia. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. En otras palabras, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. El justo tiene una conciencia clara y puede cantar de alegría, mientras que una persona malvada está atrapada por su propia maldad. El cuidado de los derechos de los pobres es la marca de una vida recta. El justo se ocupa de la causa del desválido y el malvado ni sabe de qué se trata. Señor, ayúdanos a marcar una diferencia real en este mundo, buscando traer justicia para los pobres, los que no tienen un hogar, los prisioneros y los que carecen de alimento. Segunda de Pedro 2 dice lo siguiente: falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados,
Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las protestas superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Wow. Qué grueso. Segunda de Pedro 2 habla acerca de vidas piadosas que inspiran. Estoy muy agradecido por el ejemplo de aquellos que están a nuestro alrededor en la actualidad. Como por ejemplo Sandy Miller o el padre Raniero Cantalamessa y otros mucho menos conocidos que nos inspiran con su ejemplo y piedad. El Nuevo Testamento advierte sobre los líderes de sectas engañosas y potencialmente peligrosas que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Recientemente hemos experimentado una secta subcoreana llamada Shincheonji, que trataba de infiltrarse en las iglesias y ahora por todo el mundo haciéndose pasar por un estudio bíblico. Para nuevos creyentes, los líderes de este estudio bíblico enseñan a sus seguidores a mentir y a engañar. Este capítulo es un combate enérgico contra profetas mentirosos y maestros inmorales. Pedro contrasta las vidas de Noé y Lot con la de los falsos maestros. Noé, predicador de la justicia, quien vivió en el mundo de los impíos, pero fue heraldo de justicia. Lot también era un hombre justo. Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Pedro expone a Noé y a Lot como ejemplo para aquellos a quienes está escribiendo, pues lidian con falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas y siguen prácticas vergonzosas que difaman el camino de la verdad. Esos falsos maestros no son simplemente otros líderes cristianos con quienes Pedro no está de acuerdo. Sus vidas y enseñanzas están en completa contradicción con la fe cristiana. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecado. Son expertos en la avaricia, han abandonado el camino recto, apelan a las pasiones sensuales de la carne, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Las cosas que Pedro describe aquí pueden parecer muy tentadoras. Es por eso que está tan preocupado por esos líderes. Todas sus descripciones de la búsqueda del placer, la libertad sexual y el dinero encuentran eco en lo que vemos hoy. Los falsos maestros son esclavos de estas cosas y atraen a los demás, especialmente a los nuevos creyentes, a la misma forma de vida, descarriándolos con promesas de libertad. Sin embargo, la verdadera libertad solo se encuentra en los caminos de Dios, no en ninguna de aquellas tentaciones que prometen mucho, pero en realidad resultan vacías.
Aquellos que los disuaden y los recomiendan son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta. Esta es una terrible advertencia. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Mas les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Señor, la atracción del mundo es fuerte. Ayúdame a nunca darte la espalda, mi Señor y Salvador Jesucristo. Daniel 3, en los versículos 13 al 30 dice: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel 4, versículos 1 al 18 dice: Nabucodonosor rey, y a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande.
Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Daniel 3 y Daniel 4 en sus versículos 1 al 18 también está hablando claramente acerca de fe y coraje que inspiran. Siempre me ha inspirado a aquellas personas de fe y coraje que se niegan a dejarse asustar o intimidar. Sadrac, Mesach y Abednego son ejemplos inspiradores de absoluta confianza en Dios. Se negaron a inclinarse y adorar la imagen de oro a pesar de la amenaza de ser arrojados a un horno de fuego. Estaban decididos a hacer lo correcto sin importar cuán grande fuera el costo a pagar, porque creían en Dios y en su poder para vindicarlos si así lo deseaban. Le dijeron al rey: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Hubiera sido fácil para Sadrac, Mesach y Abednego haber intentado encontrar una salida. Podrían haber tratado de negociar un acuerdo con Nabucodonosor que implicara contemporizar en parte, pero no demasiado. Pero tenían plena confianza en el poder de Dios para liberarlos si así lo deseaban. ¿Sí? Porque Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso. O sea, vean esto. Impresionante, porque ellos pudieron haber tratado de negociar un acuerdo con el rey Nabucodonosor, pero no lo hicieron. Tenían plena confianza en el poder de Dios para liberarlos si así Dios lo deseaba. Y si Él no lo hacía, de todas formas iban a confiar y obedecerle. Este es un ejemplo inspirador cuando te enfrentas a decisiones difíciles. Pregúntate, como ellos lo hicieron, ¿qué es lo correcto? Y luego hazlo independientemente de las consecuencias. Su absoluta confianza en Dios fue un tremendo testimonio para Nabucodonosor. Al mirar el horno de fuego, ve 4 hombres caminando alrededor del fuego sin ataduras y sin daños, y el cuarto se ve semejante al Hijo de Dios. Al leer esto a través de la lente del Nuevo Testamento, es posible ver el cuarto hombre como una visión del mismo Jesús acompañándolos durante la prueba. Vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Si te enfrentas a pruebas en tu vida que pueden parecerse al horno en llamas, puedes estar seguro de que el Señor Jesucristo estará allí contigo en cualquier situación que enfrentes. Incluso el propio Nabucodonosor es inspirado por su ejemplo. Como resultado, comenzó en él un cambio de corazón. Sin embargo, a Dios le llevó mucho tiempo comunicarle el mensaje. A pesar del ejemplo de Daniel en el capítulo 2, Nabucodonosor no se convirtió. La absoluta confianza de Sadrac, Mesach y Abednego en Dios tuvo un gran impacto en él. Sin embargo, su conversión no fue completa. En el capítulo 4 leemos su extraordinario testimonio de cómo al final llegó a reconocer a Dios. Dar un testimonio trae un gran gozo. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. En esta etapa su actitud había cambiado por completo y la gloria fue dada a Dios. Comienza diciendo que en cierto sentido tenía todo lo que quería. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad.
Pero bajo esa prosperidad y satisfacción había un profundo miedo. Uno de los puntos principales del libro de Daniel es que Dios usa ejemplos inspiradores como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y su absoluta confianza en Dios para cambiar la vida de un rey y como resultado cambiar una nación. Señor, ayúdame a hacer lo correcto a pesar de lo mucho que parezca o que pueda costar. Gracias por inspirar los ejemplos de hombres y mujeres que hacen que alce la mirada y me muestren que es posible. Que Dios te bendiga.